Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los marginales que están viendo nuevamente el canal. Esto es Entrevistas al Margen, Anime, Literatura y Manga desde Argentina. Nuevamente les está hablando Diego Hernán Rosaín y hoy tenemos un programa que por lo menos acá sí definitivamente voy a poder participar y debatir y dar mi opinión porque es un tema que me compete, me gusta y todavía sigo porque la serie de la que vamos a hablar está en serialización por muchos años todavía. Tenemos un invitado de lujo, el señor Diego Labra. ¿Cómo andás, Diego? Todo muy bien, excelente y muchas gracias por la invitación. No, por favor, con Diego estábamos planeando hacer algo desde hace tiempo y bueno, cosas pasaron, pandemia en el medio, el señor estaba girando por Alemania como Bon Vivant, así que cuando llegó acá no pudimos coordinar, nos agarró realmente la cuarentena y hoy en día estamos acá de manera virtual. ¿Cómo llegaste al país, Diego? En avión, la única manera de llegar, por suerte todavía está todo abierto, pero sí, por suerte pude llegar justo antes de que explotara todo el tema del coronavirus, así que fue una llegada dentro de todo poco complicada. Bueno, pero un gusto poder tenerte nuevamente acá, nacionalizado en nuestras tierras. Repatriado. Repatriado, exactamente. Te hemos rescatado de las garras de los germanos. Bueno, paso a presentarlo al señor Labra. El doctor Diego Labra es profesor de Historia y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es becario postdoctoral del CONICET. Ha realizado estancias de investigación en la Universitat Rostock, Alemania, en 2 ocasiones diferentes y es estudiante del programa de doctorado conjunto ofrecido por la Universidad Nacional de La Plata y la Uni Rostock, ¿no? Su área de especialización general son la historia cultural y los estudios culturales y más específicamente la cultura de masas, la historia de la prensa y los estudios sobre historietas. También escribe regularmente en sitios sobre cultura pop como Geki, Kamandi, Ouroboros World y Why. Bueno, la verdad que un lujo tenerlo acá, Diego. Y bueno, el tema que nos competirá el día de hoy. Por un lado, la Weekly Shonen Jump y por el otro, mi anime favorito, uno de mis grandes animes favoritos, que es One Piece de Eiichiro Oda. Manga y anime, ¿no? Obviamente, porque el mangaka es Oda y ahora vamos a hablar un poco acerca de las diferencias y también las asperezas entre manga y anime. Así que arrancamos. Primera pregunta para vos, Diego. ¿Qué es la Weekly Shonen Jump, para aquellos que no la conozcan, y qué contribuciones aportó a la historia del shonen? Bien, pues así como de entrada, todo el mundo conoce, si el lector occidental de manga conoce una revista de manga japonesa, es la Shonen Jump, porque es la revista más famosa. De hecho, en algún momento supo tener una versión norteamericana incluso. ¿Qué es la revista Shonen Jump? En Japón, si bien el manga es editado en tomos de 200 páginas, como lo que estamos acostumbrados a comprar acá en las comiquerías, en Japón el manga tiene una vida previa que ahora estamos empezando a conocer gracias a apps como Manga Plus, digamos, donde se edita de manera semanal un capítulo de 20 páginas, de los cuales eventualmente se recopilan en los libros de 200 páginas. Weekly Shonen Jump es una de estas tales revistas semanales donde se publican diversas series. Son revistas muy gordas, parecen una guía de teléfono, ¿no? Usualmente la Shonen Jump en general tiene 20 series regulares serializando al mismo tiempo. Y bueno, y esta es la revista que de la que, digamos, como que viene al caso hoy, porque es donde se publica One Piece, entre muchísimos otros, como vamos a ver. ¿Por qué la Shonen Jump es tan importante, es tan famosa? Si bien existieron otras revistas antes, e incluso existieron otras revistas de shonen antes, la Shonen Jump es como la revista en la cual se terminó de cocinar el género. Cuando uno hoy piensa en shonen y piensa en cosas como Dragon Ball o digamos los Caballeros del Zodiaco o Hunter x Hunter o el nuevo One Piece o Naruto, es ese, digamos, porque habría como que separar, ¿no? En japonés shonen significa chico, entonces digamos lo que describe esa palabra son mangas apuntados a jóvenes, preadolescentes, niños, varones.
pero shonen también se ha convertido medio como un género, digamos, literario, podríamos decir, que tiene sus estereotipos, sus clichés, sus tropos. Todos sabemos cuáles son, ¿no? Las peleas interminables, los poderes, los power-ups, el poder de la amistad. Eso que nosotros conocemos como shonen, eso se cocinó en la Shonen Jump en los 80. Como que esa escuela de shonen, digamos. Anteriormente había otras revistas, la más de las que todavía siguen existiendo. La primera fue Shonen Magazine, de la editorial Kodansha, que es la gran rival de Shueisha, que es la editorial que edita Shonen Jump. La Shonen Magazine apareció en el 59, en 1959, o sea, 9 años, casi una década antes de la Jump, que es del 68. Y en esa, la Shonen Magazine fue la revista líder a lo largo de los 60 y los 70. Por ejemplo, en esa revista salió Ashita no Show, que es uno de los shonen más famosos. En Japón fue una revolución total, al punto en que la anécdota es que cuando muere un personaje que vendría a ser medio como el Vegeta de Ashita no Show, la gente hizo funeral por el personaje en la calle, ¿no? También todo lo de Ishinomori como Cyborg 009, todo... Las series más, digamos, más importantes del shonen de los 60 y 70 estaban en la Shonen Magazine. En los 70 aparece la Weekly Shonen Jump, y si bien desde el principio ya medio que tiene lo suyo, por ejemplo en la Shonen Jump a lo largo de los 70 se publicó todo el trabajo de Go Nagai, y que ahí, digamos, fue como un momento muy creativo de Go Nagai, donde cada serie que hacía inventaba un género. Mazinger, Devilman, Cutie Honey, una serie que acá no se conoce mucho, pero que se llama Haren Chigakuen, que es como medio la primer comedia ecchi de correrías escolares, digamos. Y también en esa época en la Shonen Jump sale Hidashi no Gen, que es acá se tradujo como Hiroshima, que es un manga, es uno de los primeros mangas que se publicó en Occidente por la cuestión temática, ¿no? de las bombas nucleares y de todo eso. Pero si bien, bueno, hubo como un momento creativo importante en la Jump en los 70, digamos, fue en los 80 cuando la revista encontró su propia identidad. Y de hecho esto queda plasmado en que hace un par de años, cuando la Shonen Jump cumplió 50 años, se hizo una gran celebración en Japón, ¿no? por la revista, y se hicieron 3 exposiciones consecutivas para celebrar la revista. Y era una de los 80, una de los 90 y una de los 2000 en adelante. O sea, la misma revista construye ese mito de, digamos, como que la Shonen Jump empezó a ser en los 80. Porque aparte también en los 80 fue el momento en que empezó a superar en ventas a la Shonen Magazine. Y, digamos, y empezó como un arco ascendente que, digamos, tiene su cenit en el 95, que este es un dato que siempre se cita, ¿no? Que es que en el 95, que era un momento donde simultáneamente se estaba publicando Dragon Ball, creo que todavía estaba Slam Dunk, Kenshin, Tsubasa, muchas series con creo que todavía estaba JoJo. La serie llegó a tirar 6 millones y medio de ejemplares semanales, cuando su competidor, la Shonen Magazine, vendía 1,5 millones, como para tener un parámetro. Y incluso para tener más parámetros, me había puesto a buscar números, ¿no? Como para dimensionar. En la edad de oro de las historietas en Occidente, que es la década del 30 y 40, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Argentina. Por ejemplo, en Argentina la revista más vendida, que era Paturucito en ese momento, tiraba 300.000 ejemplares. Y Action Comics, que tenía a Superman, vendía 500.000 de ejemplares mensuales, como para dimensionar. O sea, creo que de hecho Shonen Jump tiene el récord a la revista más vendida del mundo, digamos. O sea, cruza lo que es el manga para transformarse en un fenómeno cultural, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que el público está como más preparado para ese tipo de consumos, como que se ha ido entrenando con el correr de las décadas para consumir manga y ese tipo de revistas de serialización, ¿no? A diferencia del estadounidense por ahí, que hoy en día recién quizás el público está más acostumbrado, y no todo el público, ¿no?
Sí, bueno, a mí siempre me interesa mucho el, digamos, como el diálogo entre el arte y la tecnología, o el arte y el mercado, y siempre me pareció muy interesante de que la razón de la penetración tan fuerte que tiene el manga en la cultura japonesa tiene que ver con el estilo de vida de los japoneses. Como ellos tienen, digamos, en una megalópolis como Tokio, donde el que menos tiene una hora y media en tren, entonces leer se vuelve casi una necesidad, como pasaba quizás en Buenos Aires en la década del 30 y 40, digamos, cuando fue la edad de oro de las historietas. En cambio en Estados Unidos, como ellos tienen un estilo de vida mucho más asociado al auto, por ejemplo, allá es un fenómeno los audiolibros y los podcasts, cosa que acá no prenden. Acá a uno le gusta leer, o sea, ¿qué voy a escuchar un libro? No tiene sentido. En cambio ellos consumen de esa manera. Así que fue como una relación entre sociedad y cultura, y en ese sentido la Shonen Jump es medio como el ejemplo máximo, digamos, de esa relación simbiótica, digamos. Claro. Y un poco por lo que me preguntabas, la Shonen Jump y digamos qué es lo que aportó, bueno, es un poco lo que decíamos, digamos que ahora igual es un hilo que atraviesa todo, ¿no? Pero es eso, digamos, en la Shonen Jump se cocinó lo que hoy conocemos como shonen, y lo que de hecho la mayoría de la gente cuando piensa en manga piensa en shonen. Entonces digamos, de alguna manera es como que el manga moderno termina de madurar en las páginas de esa revista. Claro, excelente. Bueno, la segunda pregunta igual, claro, también apunta a esto. ¿Cuáles fueron los grandes títulos y mangakas que contribuyeron a hacer famosa la Jump? Algunos ya los nombraste, pero por ejemplo, creo que uno de los grandes hitos es Hokuto no Ken, ¿no? El puño de la estrella del norte. ¿Qué me podés decir de esa historia que no leí y otras más que ya mencionaste? Bueno, yo había, de hecho, es como estábamos diciendo, digamos, entre los 80 y los 90 es como una cosa de ebullición la Shonen Jump, pero en esa década del 80, digamos, donde se cocina el shonen, hay muchos autores conocidos, pero si tuviera que yo había elegido 5, digamos, que por ahí también son más conocidos en Occidente. Y digamos, si tenés estaba Kurumada, que primero tenía una obra que se llamaba Ring no Kakero, que era de boxeadores, que es como si siempre pobre a Kurumada lo corren con que siempre dibuja el mismo personaje, son todos Seiya. Sí, y después efectivamente es en Seiya. Después está Takahashi con Capitán Tsubasa, Toriyama con Dr. Slump y Dragon Ball, Araki con JoJo y Bronson y Hara con El puño de la estrella del norte. Lo increíble es que todas estas series salieron en paralelo. Por ahí vos comprabas una Shonen Jump del 84 y estaban todas estas series en una misma revista. Y de hecho es muy interesante que por esta cuestión del 50 aniversario de la revista están subidos a YouTube algunos entrevistas, como unos paneles donde los ponen a todos los autores más veteranos. Y ellos decían que, digamos, como que competían, ellos leían la revista para ver lo que hacía el otro y tratar de superarlo. Entonces también se generó como una especie de sinergia entre los autores, que lo que digamos, como que los hacía como también por ahí adoptar las cosas que hacía el otro autor que tenían más éxito, y eso fue como generando como una línea, digamos, ¿no? Yo, digamos, si yo tengo que decir cuál es el más influyente de todos esos, para mí es claramente Dragon Ball, y no solamente por el éxito que tuvo acá la serie, ¿no? Acá y en todo el mundo, sino también por dos cuestiones principales. Que digamos, la primera por ahí es más narrativa, que es cómo se estiliza la narración de las peleas. Y digamos todo el tema de los poderes, los power-ups, los entrenamientos, si bien son cosas que siempre estuvieron, en Dragon Ball es como que se consagra la fórmula, digamos. Toriyama como que le da la forma, digamos, que digamos que esto todavía sigue vigente al día de hoy. Digamos, el último éxito de manga en Japón es Kimetsu no Yaiba, que sigue aplicando la misma fórmula. Pero yo creo que lo que más separa todavía a Dragon Ball es el tema del dibujo.
y ahí es interesante hacer la contraposición con el Puño de la Estrella del Norte, porque si uno lee esas series, el primer JoJo, Puño de la Estrella del Norte, Seiya, tienen un estilo de dibujo que tiene mucho más que ver con lo que pasaba en los 60 y los 70 en el manga, con mucha trama de grises, muy cargado, muy melodramático, las expresiones, incluso más, digamos, como una aspiración más realista, ¿no? Los hombres musculosos, esa cosa que casi parece una película de acción de Schwarzenegger, ¿no? De hecho los pósters eran similares, y en cambio Toriyama sale con un estilo mucho más limpio, mucho más blanco y negro, jugando digamos, con ese bloqueo entre los dos colores, mucho más estilizado, más caricaturesco, con los famosos ojos de Toriyama que son como un triángulo. Y después, si uno ve la serie de los 90, claramente eso hizo escuela. Si uno después ve Kenshin, ve, bueno, ni hablar One Piece, Naruto, como que la obra de Toriyama fue un quiebre en ese doble sentido, digamos. Si bien la parte, digamos, de que sea más narrativa del shoujo, del shonen, de las peleas y de los entrenamientos y todo eso, era una cosa que compartía con el Puño de la Estrella Norte, con Seiya, el tema de los torneos y todo ese tipo de cosas. Me parece que en lo visual es claro que ahí Toriyama como que inventó algo que, de vuelta, cuando uno hoy piensa en manga, tiende más a pensar en una imagen como la de Dragon Ball que en una imagen como la del Puño de la Estrella del Norte, digamos. Claro, pensaba que de las pocas series de la Jump que mantuvieron un poco esa estética es Toriko, que esos cuerpos sumamente esbeltos, forzudos, ¿no? Fornidos, sí. Y por ahí el cuerpo enorme quedó más relegado a lo que es el enemigo, pensando en Yu Yu Hakusho, sí, que si bien es más antigua, o al patriarca, al anciano, ¿no? Como mostrarlo más viejo, quedó más forzudo, como es Barba Blanca, ¿no? Todos esos personajes, Garp, que son grandes físicamente, pero no los protagonistas, que son más bien enclenques, pero estilizados, y con músculo por entrenarse, digamos. Sí, o incluso por ahí cuando se vuelve, digamos, como suele pasar, digamos, en tradiciones o mercados, digamos, con mucha historia. Si vos ahora, como pasa por ejemplo en el anime Kill la Kill, digamos, se vuelve ese tipo de imágenes porque sabe que genera en el autor una asociación específica con la época, como de nostalgia, ¿no? Que ya como que ese estilo de dibujo, ese estilo de cuerpos, y sobre todo ese estilo de melodrama, ¿no? Nosotros nos acordamos de Seiya, la música esa triste de telenovela, y Iki sufriendo, Esmeralda, y sangrando. Sí. Y hace poco estaba leyendo, vieron que ahora están sacando La Nación Ibrea, están sacando Dragon Ball Color en los kioscos. Entonces estaba leyendo la pelea de Goku con Vegeta, la primera, y en un momento Vegeta se transforma en el simio, como hacen los Saiyajin. Sí, los Saru, sí. Y entonces, claro, y ahí es el primer momento en que Goku se da cuenta de que él también era Osaru. Y tiene un cuadro con una sola burbuja de diálogo donde Goku dice: entonces yo era el simio que causé la muerte de mi abuelo, lo siento, abuelo. Y la trama la continúa. No hay ni una lágrima, no hay un momento, o sea, es claramente un estilo mucho más concentrado en la pelea, mucho más dinámico. Obviamente que pierde espesor dramático, no cabe ninguna duda, pero al final del día se terminó imponiendo ese estilo, digamos, bueno, por sobre otro. A ver, antes de seguir con la entrevista te tengo que hacer dos preguntas. ¿Qué pensás de los Spokon como género dentro del shonen, que pegó mucho? Ya hablamos de dos series de boxeo, yo agregaría Hime no Ippo, también, que es una serie que me encanta. Es de los pocos Spokon que me han interesado, además del Príncipe del Tenis o Slam Dunk. ¿Y cómo ves la Shonen Jump actualmente? ¿Cómo ves estas series como Black Clover? Bueno, hablaste de Kimetsu. ¿Qué más? Ahí está. Boku no Hero. ¿Cómo estás viendo el presente? ¿Es un presente más bien desilusionado o desesperanzador, o es un presente más iluminado? Mira, en cuanto a lo primero, el tema de los Spokones es como que el Spokon es como un género dentro del género, de alguna manera, porque si bien
se pliega mucho a los tropos del shonen, y de hecho muchos de los tropos del shonen vienen del deporte, esta idea del torneo, del entrenamiento, claramente tienen raíz en la cultura deportiva. Acá no los conocemos demasiado porque nos llegan, pero me parece que los primeros espocones siempre fueron los de béisbol porque es el deporte nacional de Japón y por lo mismo no salen mucho de Japón. Acá es como que siempre es Capitán Tsubasa. Y es interesante justo lo que decía, un poco uniendo las dos preguntas. La otra vez leía que cuando terminó Haikyuu hace apenas unos meses, es la primera vez en toda su historia que la Shonen Jump no tiene un Spokon serializándose. Así que es un dato interesante. A mí particularmente, en general, me gustan. De hecho, o sea, es como difícil, porque si vos me decís cuál es tu shonen favorito, pensando en esto de que el shonen es el shonen de pelea, te digo One Piece sin pensarlo. Pero al lado está Slam Dunk, que es una cosa de locos, y es el mejor Spokon, digamos, a mi gusto. Y Haikyuu me gusta mucho también. Pasa que por ahí lo que tiene el Spokon, que es un poco algo que siempre viene a colación con Slam Dunk también, ¿no? Y bueno, spoiler alert, pero digamos, son difíciles de cerrar esas historias, ¿no? Porque siempre hay un torneo más y uno siempre quiere ver al personaje siendo en el próximo torneo, salvo que uno haga como Captain Tsubasa, que es una historia interminable, ¿no? Y ya está jugando su tercer mundial Tsubasa y continúa. Y en cuanto a la actualidad de la Jump, me parece muy interesante porque si bien claramente la revista ya está lejos de sus épocas de gloria, de hecho ahora está tirando, creo que ya hace un par de años empezó a tirar menos de 2 millones de ejemplares, que sigue siendo una locura para lo que es la historieta en todo el mundo, pero para sus propios parámetros es menos, y se estima que va a caer por debajo del 1.000.000 en unos años, pero quizás justamente por eso como que se están permitiendo romper y explorar un poco. Entonces de repente tenés cosas como Promise Neverland con una protagonista femenina, cosas que antes no existía en el shonen, o bueno, como la malograda Actage, que era una serie excelente que se canceló por toda la cuestión del autor, el cual se lo arrestó por abusar de mujeres en la vía pública. Pero de vuelta ahí tenías Actage, vos lo lees y si no te dicen que es un shonen, vos por ahí pensás que es un shoujo. Y después por otro lado tenés otro tipo de experimentación, como por ejemplo la que para mí es la mejor serie que está saliendo ahora, que es Chainsaw Man, que juega ya casi al borde del seinen, digamos, es como muy violenta y el dibujo es como muy experimental, por momentos parece feo y por momentos es espectacular. Entonces como que se están permitiendo jugar un poco más, me parece, porque ya saben que, digamos, como que no tiene esa presión del éxito. Entonces, y después, por otro lado, tenés lo que en Japón se llama Jump Más, Jump Plus, que es la versión digital de la revista, y que cada vez más le están poniendo más fichas ahí. De hecho, el último éxito de la revista, como Spy Family, que Ibrea lo está sacando acá, salió directamente en digital, digamos, y es una serie de comedia que es excelente, se la recomiendo a todo el mundo. Y también de vuelta vos lo lees y tiene como un estilo de dibujo mucho más redondeado, más amable. Entonces sí, o sea, digamos, presente de la Jump, por un lado ya la época de gloria quedó atrás, pero por otro lado como que por suerte, porque las editoriales japonesas tienden a ser conservadoras, como que últimamente le está permitiendo explorar, y ni hablar lo que es Manga Plus, ¿no? Desde impensado hace 10-15 años que íbamos a poder leer One Piece en simultáneo con Japón gratis. Y de manera legal, que es lo más importante. Totalmente. Sí. Bueno, así que dejamos la entrada y vamos con el plato fuerte, que es lo que nos interesa a los dos y de los cuales vamos a poder hablar bastante, ¿no? ¿Cuál es el lugar de One Piece y Eiichiro Oda dentro de la Jump? Y acá te pregunto además, ¿publicó otra cosa Eiichiro Oda que no haya sido One Piece o simplemente trabajó como asistente antes de One Piece? No, él tiene...
si mal no recuerdo, tiene por lo menos 2 o 3 one-shots, ¿no? Lo que se dice one-shot es en el sistema de, bueno, cualquiera que haya visto, leído Bakuman lo conoce esto, ¿no? De que para probar los autores jóvenes dentro de la Jump, a las jóvenes promesas se les invita a publicar un capítulo de 40-50 páginas para probar un concepto, y si funciona, se hace una serie. Oda creo que publicó por lo menos 2 o 3 versiones anteriores de One Piece, con reversiones. Por ejemplo, creo que en la primera Garp es el abuelo biológico de Luffy, y viven juntos, digamos, con pequeñas variaciones. Pero me parece que antes de esos publicó uno que se llama Wanted, que es sobre samuráis, y de hecho juega un poco con eso porque algunas de las cosas que aparecen en Wanted han aparecido en la saga de Wano. O sea que de alguna manera es como que siempre fue todo One Piece, sí, claro, si uno esfuerza un poco la cosa. Y la verdad que yo sinceramente con el trabajo monumental que es One Piece, yo estoy 100%, no sé, 80%, 90% seguro que Eiichiro Oda va a seguir el camino de Toriyama, y cuando termine One Piece se va a dedicar a hacer ilustraciones para videojuegos o algo, porque no existe continuar ese ritmo de serializar otra serie después del impensado. Y en cuanto a cuál es el lugar de la serie, bueno, yo diría que así como dijimos que, digamos, que Toriyama con Dragon Ball estableció la fórmula del shonen, One Piece es claramente como el sucesor, como el heredero, es algo que Oda reconoce, digamos, en entrevistas, se ve sobre todo en los primeros capítulos de One Piece, el estilo de dibujo. Y Oda lo que hace es como tomar esa fórmula del shonen que ya estaba como cristalizada, y la explota, la expande y trata de llevarlo a, digamos, a sus límites con la mayor ambición posible, pero también al mismo tiempo restringiéndose dentro de esas reglas del shonen, ¿no? Pero en ese sentido hay como una línea clara, me parece, de Dragon Ball a One Piece. De hecho, si uno lo piensa, Dragon Ball creo que terminó en el 94-95 y One Piece empezó en el 97, es casi como que hubo muy poco espacio entre ambos. Y sí, yo lo veo así, yo lo veo como es como al mismo tiempo es un homenaje, es una celebración, y al mismo tiempo es como una expansión ambiciosa, al punto en que yo siento que es casi como que lo agota a la fórmula del shonen. Es como no hay shonen posible. Es como, no sé, como el álbum negro de Metallica, no puedes hacer thrash metal después de ese disco, porque es como que ya está todo dicho, ¿no? Claro, escribir después de Borges, me suena algo de que bueno, una cosa así, digamos. De últimas, obviamente que no se puede hacer manga, pero por ese pasillo ya llegaron hasta el final, digamos, no se puede hacer nada más por ahí. Y te pregunto, es una inquietud personal, ¿vos crees que Oda va a ser la gran Toriyama y vivir, o sea, expandir su mundo, pero sin ser él el dueño de ese mundo ficcional de One Piece, sacar One Piece GT, One Piece AF, spin-off a rolete? Y eso es, o sea, Shueisha y Toei, la tentación de hacerlo la van a tener claramente, porque es una marca, digamos, pensar que ahora Netflix está filmando en este mismo momento no me acuerdo si es Australia o Sudáfrica, la serie live action de One Piece, es una marca que no la van a dejar morir. Y después, yo la verdad que no sé qué control puede llegar a tener Oda sobre eso, porque de hecho hay otros autores, últimamente se ha visto que los autores tienen bastante control sobre su obra. Por ejemplo, no me acuerdo el apellido, pero el autor de Shaman King, que se peleó con Shueisha, se llevó la serie a otra editorial. O sea que yo calculo que especialmente Oda, con la espalda que tiene por el éxito que es One Piece, y si él dijera se termina acá, calculo digamos, si yo pudiera decir que se puede hacer, para mí lo mejor de los mundos sería, por ejemplo,
hacer con One Piece lo que se hizo con Full Metal Brotherhood, ponele, que la hagan de vuelta con animación nueva y pegadita al pie de letra del manga. Claro. Eso sería una buena manera de seguir lucrando sin tener que recurrir a inventar cosas, ¿no? Sí, sacando rellenos y haciendo que los tiempos sean más acordes a lo que pasa en la historia. La verdad que... Sí. Bueno, está el proyecto que lo debes de conocer, ¿cómo se llama? One Piece o algo así, que recorta todo el relleno de Toei Animation y la verdad que la serie se achica muchísimo. La ve cualquier ser humano, o sea, no hay que ser un adicto para terminar One Piece en ese caso. Bueno, Es que realmente cuando uno habla con gente del palo... gente que le guste, o gente que se reconoce o se llama a sí mismo otaku, digamos, y por cuestiones por ahí simplemente etarias de que empezaron a leer más tarde, es como que el tamaño, la dimensión de One Piece como que apabulla, ¿no? Te tenés que ver 1000 capítulos de anime, es como que te echa para atrás. por supuesto. Bueno, la pregunta número 4. ¿Por qué One Piece es tan reconocida en todo el mundo? ¿De dónde viene su fama? Yo tengo mis teorías, después te las voy a decir, pero quiero escuchar las tuyas primero. Vos sabés que esta pregunta es interesante y a mí me hizo como que salir para otro lugar, de que a mí siempre me pareció muy interesante de que el éxito de One Piece en el mundo nunca fue equivalente al éxito de One Piece en Japón. Cuando a principios de los 2000 es el boom del manga en Occidente, sobre todo en el mercado norteamericano, que por sus mismas dimensiones, como que eso ya hizo que los japoneses prestaran otra atención a publicar por fuera de Japón. Justo era cuando estaban los tres grandes de la Jump, que es la cohorte, digamos, que vino después de Dragon Ball y de Slam Dunk y de Kenshin, que era One Piece, que empezó a salir en el 97, Naruto del 99 y Bleach del 2001. En Japón ese era el orden, era One Piece primero, Naruto segundo, Bleach tercero. Sin embargo, cuando las series empezaron a publicar en Occidente, se invirtió el orden. En Occidente pegó muchísimo más Naruto, pero muchísimo más. Bleach como un segundo medio lejano y tercero One Piece. Y yo me acuerdo que yo en ese momento por ahí era más fanboy, me enojaba mirando las páginas de Scanlation. Y vos veías que Naruto duplicaba las cantidades de vistas que One Piece. Sin embargo, en los últimos 10 años me parece, y sobre todo a partir de que Naruto terminó, como que One Piece ha empezado a crecer a nivel mundial. Aunque sin embargo, si vos vas a mirar hoy el chart de los mangas más vendidos en Estados Unidos, está My Hero Academia, está One Punch Man, está Tokyo Ghoul, y One Piece viene atrás. Y de hecho, bueno, si vamos a hablar del caso argentino, que donde se lo está editando hace un par de años, lo está sacando Ibre acá, se dice que acá como que lo damnificó mucho su paso por la editorial LARP, que era una editorial nueva que se lanzó con One Piece, era una editorial como que no tenía mucha experiencia. La edición era inferior a la que estaba acostumbrado el lector local y eso también como que lo dañó. Después, si uno va a hablar más en términos de como espectador, qué es lo que te engancha o qué es lo que digamos ahora que la gente está empezando a encontrar One Piece, por qué se engancha, y yo creo que es casi el mismo appeal que puede tener no sé, El Señor de los Anillos o Harry Potter. Es que vos sentís que no estás leyendo la historia de Luffy, vos estás metiéndote en un mundo, ¿no? Es un mundo con una lógica, con instituciones, con historia, y para cierto tipo de lector eso es muy atractivo. Para el tipo de lector que se quiere sumergir y perderse en un mundo, no hay nada mejor que eso. Por ahí para otra persona que le gusta una cosa más lineal, eso te tira para atrás, ¿no? Y además lo bueno que tiene One Piece y lo bueno que tiene el manga en general, porque pienso también, a mí me gusta mucho la historieta norteamericana también, pero si uno quiere tener esa misma experiencia de un mundo leyendo Marvel o DC, necesitas más horas de Wikipedia leyendo cómo leer que efectivamente leyendo historietas. En cambio en One Piece vos sabés que tenés 100 tomos casi y que el mundo está ahí, digamos. Entonces
es fácil de usar, digamos. Sí, y es sucesivo aparte, no es tan desperdigado como pasa en el cómic, que por ahí tenés un eje, que son los issues, y después tenés que ir a todas las serializaciones de los superhéroes individuales para ir completando ese vacío argumental. Pero, y entonces, ¿por qué en Japón pegó tanto? O sea, ya no estamos hablando del mundo porque sabemos que 4Kids hizo desastre con One Piece, el doblaje fue espantoso, y a nosotros lo primero que nos entra es el anime antes que el manga. Por ende, era lógico que fuese un fracaso quizás a la primera de cambio en Argentina y en Latinoamérica. Pero ¿por qué en Japón pegó tanto tan rápido? Yo diría que tiene que ver justamente con esto que decía antes, de que One Piece es un claro sucesor de Dragon Ball. Dragon Ball fue un fenómeno, hoy por hoy One Piece es el manga más vendido de todos los tiempos, y creo que vendió el doble que Dragon Ball, pero si uno va a venta por tomo, Dragon Ball está cabeza a cabeza con One Piece. Entonces yo creo que como que tocó esa misma fibra que supo tocar a Dragon Ball, y de hecho es interesante que también en Japón el tema de One Piece fue como una cosa ascendente, que digamos tuvo su pico en el 2010-2011, que es más o menos cuando es la parte de Marineford antes del salto de tiempo, que ahí fue cuando se llegó a la suma, que en esa época vendía casi 4 millones de ejemplares por tomo One Piece. Ahora ya está vendiendo la mitad. Que bueno, supongo que es algo que no se puede evitar en una serie tan longeva, ¿no? Pensar 23 años, ¿no? Los chicos que lo leyeron al principio ya tienen sus propios hijos. Pero yo creo que seguramente tiene algo que ver con eso, con que supo tomar la fórmula de Dragon Ball que tanto éxito había tenido en Japón y pegar una vuelta de rosca, hacerla, si querés, un poco más sofisticada también, y eso también pudo atraer por ahí al lector de Dragon Ball que quería seguir leyendo shonen de peleas, pero quería un poquito más, ¿no? Bueno, a ver, yo te tiro mi teoría a ver si la compartís. Por un lado, esto que vos decís de la construcción de mundo, que es tan hermosa y tan fácil de sumergirse, además de arcos argumentales bien definidos, ¿no? Como que uno sabe claramente cuándo empieza y cuándo termina un arco, y sabe que hay ciertos datos que no tiene que olvidar, pero al mismo tiempo van a ser rescatados o recuperados al momento en que sea necesario. No se van a ir acumulando como pasaba con Dragon Ball, de que cada enemigo se hacía un aliado y luego tenías todo ahí un elenco de personajes inútiles que solamente servían para la burla. Pero por otro lado, lo que yo noto es la capacidad que tiene Oda de absorber elementos de la cultura de masas, pero no propiamente nipona, sino de todas partes del mundo. O sea, tenés referencias desde el pop, ¿no? Todo lo que es la cultura pop, al cine, especialmente el cine de terror o de ciencia ficción, a la literatura universal, a incluso, podríamos decir, la historia y la política. No sé, vos sabrás más porque estarás al día, pero lo que es este consejo de políticos y reyes, ¿cómo se llama? El reverie me sale. Sí, encima se me mezclan porque tengo en la cabeza por ahí el nombre en inglés, el nombre en castellano, el nombre en japonés. O sea, sí, en la estructura de gobierno del gobierno mundial, claro. Los 5 elders, digamos, las 5 estrellas, que son los que están arriba del todo, sí. No, pero aparte me acuerdo de los reyes o presidentes que son claras parodias a, no sé, Estados Unidos, monarquías, claro, hay un montón de eso. Entonces, eso invita no solamente obviamente a la burla en algún punto, pero sino también al reconocer la otra cultura como una cultura válida. Entonces, para lo que el japonés es exotismo, para el lector extranjero es un reconocimiento de la propia cultura en la cultura foránea, en la cultura ajena. Como diciendo, mirá, yo soy reconocido por el otro, yo soy importante para el otro, ocupo un lugar dentro de esta trama tan universal. Entonces me parece que eso es atractivo, si bien no estás todo el tiempo buscando y encontrando referencias, me parece que es un tributo bastante que avala un poco el respeto también a la obra en sí. No sé si estás más o menos de acuerdo con esto. Sí, y de hecho, o sea, es la mejor cultura de masas es la que es capaz de hacer eso, ¿no? De tomar y de nutrirse de toda de la cultura que tiene alrededor, la cultura pasada y contemporánea, y como deglutirla y presentarla de una manera atractiva y entretenida, pero digamos en el mejor de los escenarios sin perder la sustancia, ¿no? Igual es interesante eso que decís porque
digamos, hay mucho escrito sobre manga, sobre todo en Estados Unidos, donde siempre se destaca como que los fans, sobre todo gracias a la cultura del scanlation, como que ellos querían el exotismo, ¿no? Como que ellos querían leer al revés, querían los kanjis, y yo creo que en ese sentido, por lo menos en un primer momento, eso creo que le jugó a favor a Naruto en contra de One Piece, porque Naruto es mucho más claramente japonés. En cambio One Piece es una de piratas, encima creo que por ahí Occidente llegó justo al mismo tiempo que salió los Piratas del Caribe, ¿no? Entonces, de hecho yo tengo el recuerdo de que hace muchos años practicaba Aikido en la ciudad de La Plata, y antes que nosotros, en el dojo, había un profesor que daba ninjitsu. Y pues nosotros llegábamos a la clase y era obvio que todos esos chicos estaban ahí por Naruto, era evidente. Entonces creo que esa cosa como muy japonesa, por lo menos en ese momento, lo ayudó. Bleach, si bien no es tan japonés, pero todo el tema de los yokai y de todo eso también como que se presta a pensar lo exótico. Obviamente que cuando uno empieza a explorar One Piece, es como vos decís, hay muchísimas más capas, digamos. Y que además como que recompensa la relectura, y además la lectura cruzada, sobre todo uno que por ahí viene de leer otras cosas, no solamente manga, es como que encuentra una riqueza, digamos, que por ahí en Naruto no está. Bueno, y antes de ir al primer bloque, ¿qué tiene Luffy a diferencia de otros protagonistas de Shonen? En esta pregunta de vuelta también es que es por ahí difícil también pensar nada más en One Piece, que digamos como que fue como siempre los tengo muy junto con Naruto. En ese sentido yo creo que Luffy como protagonista es lo más estereotipado de One Piece. Me parece que Luffy es Goku 2, digamos, es un personaje que siempre tiene hambre, que siempre quiere luchar y ganar, que no tiene libido, digamos, igual que Goku, que no se entiende cómo tiene hijos, es como que desaparece y después aparece con un hijo, pero parece que lo trajo la cigüeña. En ese sentido Luffy es casi como un ancla, si se quiere, es como que Oda, sabiendo que iba a innovar por otro lado, eligió tener un protagonista que fuera una constante en la ecuación, algo conocido por el lector que lo pudiera enganchar, mientras que el resto cambiaba. Y en ese sentido diría eso, que Luffy es un protagonista que por lo menos que no se corre tanto de la línea de Goku, del personaje clásico de la Shonen Jump. Y eso es interesante porque yo creo que ahí sí fue donde más marca dejó Naruto, donde Naruto es como un personaje de Shonen que si querés tiene como si bien sigue siendo súper fuerte y cumple sus sueños y defiende a sus amigos, es como que tiene una especie de masculinidad revisada, si se quiere, que se permite ser más sensible, que tiene más empatía con el villano, que hasta por ahí se permite llorar. Y yo creo que eso de Naruto fue muy influyente, y si uno ve los shonen de hoy, como de vuelta Kimetsu no Yaiba, como My Hero Academia, claramente siguen el caminito de Naruto esos personajes, y en ese sentido por ahí Luffy va a quedar más del otro lado de la historia, digamos, más agrupado con los Gokus que con lo que vino después. Sí, es como pienso, Luffy no es que no tenga una historia de fondo, no es que no tenga un pasado, es que ese pasado no lo vive trágicamente, ¿no? El no querer crecer sin padres, el conocer quién es su padre no le afecta en lo más mínimo, como que recién lo vemos sufrir en el presente, lo vemos sufrir con la muerte de Ace, pero vemos que revive en Sabo, vemos cuando pierde el brazo Shanks, pero al mismo tiempo no le afecta en el nivel de poder, digamos, en la escala de poder, y medio que Luffy es casi un comodín que únicamente se puede definir por lo que no son los demás, ¿no? O sea, tiene una tripulación, sabemos que es capitán, pero no opera casi nunca como capitán, y de golpe Luffy es lo que no es Sanji, lo que no es Nami, lo que no es Usopp, lo que no es Chopper. O sea, servir no sirve para nada, básicamente es un inútil, sí. Pero, y tiene eso, 2 o 3 o 4 momentos de lucidez donde el lector se detiene y dice, no era tan boludo como parecía. Sí, bueno, de hecho es interesante eso ahora, de que
ya que, digamos, como el mismo Oda dijo que ya estamos, la meta está, digamos, está en el horizonte, ya se puede ver, de repente aparece un Luffy un poco más maduro, ¿no? De que es consciente de su lugar en el mundo y lo que implica ser el mejor pirata del mundo, que parece un sueño que suena a sueño de nene, ¿no? Yo quiero ser Messi, ¿no? Y en ese sentido es como que se le está empezando a, digamos, a aparecer un Luffy más adulto, pero al mismo tiempo creo que también Luffy funciona porque es como que él absorbe las necesidades impuestas que se ponen en este shonen de pelea, que es esta idea como un optimismo sin límite, ¿no? De que si uno se esfuerza y tira para adelante siempre va a llegar a cumplir los sueños y todo va a estar bien. Es casi como un mecanismo narrativo, digamos, con cara en ese sentido, pero al mismo tiempo esa es una de las razones del éxito del shonen de peleas, digamos, ¿no? Esta cosa optimista cuando uno va a ver otro tipo de shonens o de mangas, digamos, donde por ahí tienen una bajada mucho más dramática y oscura. El shonen de peleas siempre se distingue porque uno sabe, es casi como una novela, que uno sabe que la chica va a llegar a casarse con el príncipe, digamos. Acá uno sabe que Luffy siempre va a llegar a cumplir su sueño, y más una cuestión de ver cómo lo va a hacer, ¿no? Claro. Sí, me parece que One Piece es el claro ejemplo de que lo que se disfruta es el viaje, ¿no? Lo que se disfruta es la travesía, el desarrollo, no el final. El final está pautado desde el vamos, qué sé yo, salvo que al final tenga que hacer una alianza con todos los piratas porque se vienen los extraterrestres, pero no creo que sea el caso no creo que pase la gran Naruto. Oda es un tipo que ha proyectado bastante bien, ha demostrado saber trazar su historia. Bueno, primer bloque entonces de la entrevista. Hacemos una breve pausa para poder tomar un poco de agua, ir al baño y retomamos. Continuamos la entrevista al margen acá con el doctor Diego Labra, con el cual estamos hablando de la Jump y nos estamos metiendo de lleno en el mundo ficcional de Eiichiro Oda. Diego, la sexta pregunta, séptima en realidad, no seguimos un orden, dice: ¿crees que One Piece alguna vez corrió el riesgo de ser cancelado? Sabes que cuando leí esta pregunta, como que me disparó dos cosas. En un primer sentido, en el sentido más llano de la palabra cancelar, ¿no? De vuelta, como sabrá todo el mundo que leyó Byogakuman, cómo funciona la Jump es que se estrena una serie, se le da aproximadamente 2 meses de gracia y a partir de ese momento empieza a rankear, digamos. Cada revista trae como una postal donde los lectores japoneses, el que quiera, ¿no?, puede votar en qué orden de las series digamos, le gustó más, la que más le gustó primera, la que menos le gustó última, y en base a ese ranking, junto con las ventas de los volúmenes, que usualmente cuando llega el momento de decidir hay por lo menos 2 o 3 volúmenes en la calle, ahí se decide si se le baja el pulgar o no. Yo sinceramente en el 97, 98, cuando salió One Piece, bueno, era imposible acceder a Shonen Jump desde acá, así que no sabría decir si por ahí en ese momento corrió riesgo de ser cancelada, aunque sí, un poco como decíamos antes, digamos, como que fue una cosa paulatina y ascendente la de One Piece, ¿no? Como que fue creciendo de a poco. El anime llegó en el 99, de vuelta también es una cosa como medio tradicional, que cuando el manga en la Jump logra 2 años de serialización, que son aproximadamente 10 tomos, si todo viene bien, ahí sale el anime, y de ahí esto siempre, bueno, hace crecer las ventas. Así que, pero a mí me da la sensación de que en ese sentido más tradicional de cancelar, nunca corrió riesgo de ser cancelada One Piece. Lo que sí te diría, y parece una acepción más contemporánea de cancelar, nuestra idea nueva de cancelemos esto o cancelemos este autor, cancelemos esta obra porque no nos gusta la ética que tiene, ¿no? Porque no nos gusta cómo se presenta el tema de género, cómo se presenta. En ese sentido es interesante porque yo por ahí estoy más en contacto con el fandom norteamericano que con el fandom
argentino de One Piece, escucho podcasts, leo algunas revistas yankees que hablan de One Piece, y hay todo como una discusión en torno a la obra, siempre sostenida por fanáticos, gente que le gusta mucho la obra, ¿no? Acerca del tema de género en One Piece, ¿no? Que, o sea, como se inscribe en una tradición de shonen, que shonen, dijimos, son historietas apuntadas a hombres adolescentes, siempre el humor suele ser bastante, digamos, como chabacano, digamos, y se suele recurrir a ciertos estereotipos de género, y eso es algo que Oda incluso, digamos, como que se le fue marcando más con el tiempo. Si uno, esos memes están en todos lados en internet. Si vos comparas a Nami en el volumen 1 con Nami ahora, es como que las proporciones claramente no son las mismas. Y sobre todo los fans norteamericanos, donde por ahí estos temas, ¿no?, del Me Too y estas discusiones, si bien acá están muy en el tapete, me parece no tanto cuando estamos hablando de cultura pop, digamos, sino más bien en otro tipo de cuestiones. Como que el problema siempre es Sanji, ¿no? Que es un personaje que de vuelta recupera muchos estereotipos del shonen tradicional, y de hecho incluso creo que en este sentido retrocede incluso, sí, o sea, sí, bueno, por ahí pasando por Dragon Ball, por el maestro Roshi, pero incluso hundiendo sus raíces más atrás, ¿no? Y sobre todo lo más complicado de Sanji, más allá de que es medio machirulo, digamos, es el tema de la transfobia, ¿no? Y todo cómo reacciona él en la parte de en este momento donde él entrena con los Okama. Pasa que al mismo tiempo One Piece es una serie que no es fácil, como, digamos, tacharla de una, porque por otro lado acá por ahí es el shonen de peleas con personajes femeninos con más agencia. Digamos, tenés un personaje como Nikon Robin, digamos, que es el cerebro del grupo, que es la historiadora. Tenés a Nami, que si bien por ahí de vuelta incurre en un estereotipo en que es, digamos, como que está desesperada por tener oro y plata, al mismo tiempo ella es la navegante, digamos, como que son las más competentes del equipo casi, y al momento de pelear se la bancan en sus propios términos y tienen sus propias peleas. Y ni hablar que por un lado tenés a Sanji corriendo desesperado para que los Okama no lo toquen, y por otro lado tenés a Okiko o a Ivankov como personajes trans súper empoderados y protagonistas. Entonces es como que One Piece está ahí y no se deja encasillar en uno o en otro. Y al mismo tiempo por ahí es un problema que tiene mucho que ver también con tradiciones, digamos, como que ese tipo de humor que por ahí tiene mucho más que ver con el humor de Olmedo y Porcel, digamos, que conocemos acá, que es un humor que en Estados Unidos está mal visto de hace mucho más tiempo. Entonces a ellos les puede llegar a chocar más que en países con otro tipo de tradición, ¿no? Sí, pienso como que los estadounidenses son un poco hipócritas en este sentido, de que yo puedo hacer ese humor que el otro no puede hacer, ¿no? Porque cuando lo hace otro me parece ofensivo, pero cuando lo hago yo, bueno, yo tomo los recaudos necesarios para que el público no se sienta tocado, ¿no? Estoy viendo series como Modern Family o Community, que son muy políticamente incorrectas en un montón de cosas, pero como se ríen de esa mala política, listo, entonces está todo permitido. Pero One Piece de golpe, eso, es como que te quita por un lado pero te da por el otro, ¿no? Los cuerpos voluptuosos pero la mujer empoderada, el chiste con el travesti, pero al mismo tiempo son personajes fuertes que llevan a cabo la revolución, ¿no? Entonces yo creo que ningún japonés se puede llegar a sentir tocado por el humor de One Piece. Sí, por ahí hay algunas otras comunidades que no están tan metidas en el humor y que lo toman con bastante prejuicio, digamos. Pero yo con el tema de la de esto de dejar de serializarlo, te preguntaba si en algún momento estuvo a riesgo de tener muy pocas ventas, o hubo arcos con tan malas recepciones que amenazaron de golpe un poco el podio de One Piece. No, yo diría que no. O sea, obviamente que si vos te metes en el fandom siempre es una lucha rabiosa de cuál es el peor. Usualmente creo que medio consensuado que el arco menos querido es el arco de Fishman, ¿no? De la parte donde se van bajo el agua, ¿no? Abajo del sí. Sí, pero me parece que a él le jugó en contra de que
como al mismo tiempo la parte de Arlong es una de las más queridas y pasaron creo que casi 10 años entre la una y la otra, había mucha expectativa y no les convenció Jody Jones, no les convenció cómo venía la mano, pero en cuanto a ventas, no, en ese sentido, o sea, One Piece nunca estuvo por debajo del umbral de lo que es necesario para, de hecho, pensar que en este momento la Shueisha le está poniendo muchas fichas a Doctor Stone, por ejemplo, al punto, y también se nota mucho en Occidente porque el anime lo coproduce Crunchyroll, entonces también hay como una pata occidental, y sin embargo vos ves las ventas del manga y como que no termina de despegar, vende un tercio de lo que vende Hero Academia, y sin embargo no hay riesgo de cancelar. En ese sentido yo creo que, y sobre todo One Piece ya llegó un momento donde ya es como que está en piloto automático, digamos, ya es intocable, ¿no? Ya, de hecho Oda tiene una relación privilegiada que él se toma el lujo de tomarse cada 2 semanas, 3 semanas se toma una de descanso, tiene una relación con el editor que yo calculo que debe decir sí maestro y nada más, ya está como en otra esfera, digamos. Sí, es increíble, ¿no? Porque Oda se autoimponía los ritmos de publicación y fueron los mismos editores los que le dijeron pará, tenés que descansar porque te vas a morir, te necesitamos vivo y de golpe esto, ¿no? Qué grande, qué bueno que tenés que ser para vos estar por encima de tu editor, o sea, sabiendo lo malo que suele ser la relación entre mangaka y editor, donde muchas veces el editor es el que guía la obra, te dice cuánto más, cuánto menos, te manda para un lado o para el otro. Bueno, así le pasó a Akira Toriyama, que era grande en su momento. Me llama la atención el cariño que se le debe tener a Oda y también el respeto que se le debe tener a Oda para tener esas libertades. Es que yo en ese sentido como que vuelvo sobre este punto, es como que es casi como que Oda es como si la Shonen Jump hubiese tenido un hijo, es como el tipo es como que lo exuda, como que le sale natural absorber todos los elementos dispersos de las series más exitosas y el tipo lo canaliza en un shonen definitivo. Entonces, bueno, eso, y después por otro lado obviamente el ritmo de trabajo que tienen los artistas japoneses, que es irreplicable, y por eso siempre está esta discusión, ¿no? Que ahora están empezando a tener más trascendencia ciertas historietas con estilo manga hechas en Francia, sea como Radiant o incluso hay ejemplos argentinos, ¿no? Esta discusión es manga, no es manga. Más allá de eso, yo creo que, digamos, como que es irreplicable lo que es el manga, porque nunca un artista occidental va a trabajar de sol a sol para hacer 20 páginas semanales, no existe. Entonces en ese sentido siempre va a existir como en un mundo aparte. Claro. Bueno, pasamos a la próxima entonces. Creo que vos no sos consumidor del anime, pero por lo que llegaste a ver o conoces, ¿crees que el anime producido por Toei Animation le dio mala fama o le da mala fama a One Piece, sea en Japón o en otras partes del mundo? En otras partes ya hablamos que sí. Y esta también es como una pregunta medio tramposa, o sea, de vuelta, si vos te metés adentro del mundo de los, digamos, en el mundillo otaku, por ahí te vas a salir con la impresión de que sí, ¿no? Porque, y esto es lo más interesante, es como que justo por el momento en que salió, como que One Piece quedó atrapado, si se quiere decir de esa manera, en un régimen de producción del de los 80 y los 90, en la época donde la serie exitosa de la Shonen Jump se le hacía el anime y se producían un capítulo semanal todo el año. Entonces vos tenías 52 capítulos de manga por año, 52 capítulos de anime por año. Obviamente que este ritmo de producción, por un lado, baja los estándares de calidad porque importa sacarlo rápido más que sacarlo bien, y por otro lado te obliga a pisar el manga, porque si bien los animes se comienzan a serializar, como ya dijimos, más o menos 2 años después de que empezó el manga, entonces tenés por lo menos 10 tomos, 100 capítulos como de reserva, eventualmente lo termina pisando, y ante esa disyuntiva tenés o mandás relleno, que fue lo que se hizo en Naruto, infamamente conocido como Rellenuto, ¿no? Rellenuto, le da el nombre. Que tiene más relleno que capítulos adaptando el manga, o se hace como se hizo con One Piece y como hizo antes Dragon Ball, que es estirar los tiempos, inflar los tiempos,
al punto que un capítulo de anime adapta a un capítulo de manga. Pero lo que uno lee en 20 páginas no llena media hora de animación. Entonces eso lleva a, digamos, a un ritmo inflado, lento, cansino, ¿no? Que eso puede llegar a aburrir. Pero por otro lado, si estamos hablando de que leemos One Piece, es porque en algún momento vimos One Piece. Entonces es como una publicidad necesaria. Y yo creo que en ese sentido también el anime de One Piece envejeció mal, digamos, porque justo después de eso fue que se cambió de paradigma, digamos, y las nuevas series de la Jump que tienen éxito, o incluso de otras revistas como Attack on Titan, se empezó a producir con un régimen de temporadas, ¿no? Donde se producen 13 capítulos por año quizás, que es una fracción de lo que se hacía antes, pero con un estándar de calidad mucho más alto, y permite seguir tranquilamente al manga sin pisarlo. Y obviamente que en el día a día no es lo mismo porque bueno, me quedé sin Hero Academia, pero sobre todo en la cultura hoy del streaming, cuando uno se mira todo de un tirón, cuando lo descubre, la persona que ve 50 capítulos de Hero Academia y 50 capítulos de One Piece, no importa ahí bajo qué régimen se publicaron, va a haber 50 capítulos, los compara y uno es de más calidad que el otro, digamos. Y en ese sentido es como, bueno, ya zarpó ese barco, digamos, One Piece ya está en este tren. Y bueno, como decíamos, por ahí el mejor escenario posible es que eventualmente se la anime de vuelta con otra lógica, ¿no? No se podría, ¿vos crees que con One Piece no se podría haber hecho un Naruto Shippuden? ¿No se podría haber hecho un corte en el salto de 2 años, en el time skip, y darle un cierto respiro para retomar la serie con más envión? Sí, completamente. De hecho, eso es lo que se hizo en el manga, ¿no? Que fue en el momento de salto temporal, si mal no recuerdo, Oda se tomó como 2 meses de vacaciones, que no fueron vacaciones, sino más bien fue su luna de miel, ¿no? Entonces aprovechó para casarse, 2 meses de luna de miel, y después volvió. Y de hecho es algo que siempre me llamó la atención, y no sé bien por qué no se aprovechó, ni siquiera por el tiempo, sino por la cuestión del nombre, ¿no? Siendo que ese fue tan efectivo el Z en Dragon Ball, cuando en el manga es todo lo mismo. ¿Por qué no se quiso hacer un One Piece Z? Por ahí fue el mismo Oda que le bajó el dedo diciendo, no, esto es toda una serie. O no sé, la verdad que es sorprendente, porque aparte en Naruto me parece que funcionó esa estrategia. Sí. No, y yo pienso en estrategias que ha tenido el anime. Por ejemplo, bueno, el uso de los flashbacks, que se ha reutilizado hasta el hartazgo. O sea, One Piece pasó, por ejemplo, del cuadradito, ¿no? De la imagen cuadrada a la imagen rectangular. Muchas veces los flashbacks se reutilizaban esa imagen cuadrada y se le ponía alguna franja en los costados para disimular el rectángulo, hasta que después se dieron cuenta que tenían que remasterizar todas esas escenas de flashback porque no cuajaba con la serie, ya desentonaba mucho. Otras decisiones como las introducciones, que siempre se notan características, resumiéndote el argumento cuando ya vas por el capítulo 1000 y sabes lo que Luffy quiere hacer y a dónde tiene que ir, pero te lo siguen poniendo para el público espectador nuevo, supongamos que agarre la serie en el capítulo 800. Y a mí me llama mucho la atención la decisión de en un momento cortar con los endings. O sea, no entiendo cómo se pudieron arriesgar a decir: sacamos los endings y ponemos un opening extendido. ¿Vos eso sabés algo de por qué pasó? No, como decías, yo no sigo el anime. Por ahí en algún momento me meto a mirar alguna escena que me gustó en el manga para ver cómo lo animan, pero la verdad que no lo sigo mucho de por qué pueden haber tomado esa decisión. Aparte, cuando, digamos, si hay algo que es más propio del anime que el opening y el ending, digamos, hoy por hoy está lleno de memes, ¿no? Hasta el perro como con la espada es el opening y el perro triste es el ending. Es así. Pero quizás de alguna manera son como estas cosas que nos estás contando son problemas únicos de One Piece, de una serie tan longeva, digamos, son casi como problemas que son buenos de tener porque sos como víctima de tu propio éxito. Claro. Es un poco como los Simpsons, ¿no? Que también lo mismo, si vos vas a ver los capítulos viejos, cuando ahora habían subido los Simpsons a Disney Plus en Estados Unidos, que los capítulos viejos los habían como estirado para poder dar en los televisores nuevos. O sea, son secuelas del éxito, digamos. Claro, exactamente. Bueno, pero es buenísimo que ocurra así también.
Bueno, acá ya vamos con cosas muy subjetivas, muy personales que quiero conocer tuyas. ¿Cuál es tu arco preferido de One Piece y por qué? Y después, ¿cuál es el peor y por qué? Bien. Bueno, yo creo que pues vos la leíste, esa nota que había escrito para Kamandi sobre One Piece. Me centraba más que nada en Skypiea, que es mi favorito, digamos. Que me parece que no es una opinión tan popular dentro del fandom en general. Me parece que a la gente le gusta más Enies Lobby o por ahí cosas que vinieron después, pero a mí es el que más me gusta porque, si bien, o sea, como hablamos, ¿no? A mí lo que más me gusta de One Piece es toda esta cuestión como más histórica, más sociológica que tiene, ¿no? Como de construir un mundo, de cómo va, y aparte no solamente es un mundo estático, sino es un mundo que ha ido cambiando a través del tiempo, que eso también a veces siempre en las series siempre hay como, bueno, estos son los líderes, estos son los mejores, y después pero acá estamos hablando de un mundo que tiene una historia que fue cambiando, y sobre todo en Skypiea, donde no solamente es un mundo con historia, sino es un mundo que se vio impactado por cómo esa historia se fue contando, ¿no? Como el impacto del pasado y de los usos del pasado, y que es algo, bueno, que habiendo estudiado historia, es algo que digamos que lo estudié en la facultad, pero verlo plasmado de una manera que parece sin tanto esfuerzo, de manera tan entretenida pero al mismo tiempo tan profunda, es algo que me parece que es espectacular de Skypiea. Y además la pelea con Enel al final, con esa sorpresa que es con Luffy, digamos, que al mismo tiempo es como cuando lo ves y decís que era obvio que iba a pasar esto, pero hasta el momento no lo pensás. Y esa es como la genialidad de Oda, ¿no? De que puede jugar con cosas que, digamos, que cuando uno las ve dice, ¿cómo no me di cuenta? Y sumamente lógicas, o sea, como que claramente iba para ahí, pero al mismo tiempo te sorprende. Y después, peor, no sé si tengo... Por ahí las dos cosas que yo me criticaría a One Piece es que las dos cosas, o una cosa, que al ser una obra tan ambiciosa, tan larga, tan grande, es como que opera en otra escala. Entonces, por ahí el principio es un poco lento, si se quiere. Siempre se recomienda, o sea, yo escucho mucho recomendar, tipo, si querés saber si te gusta One Piece tenés que leer hasta el tomo 9, ¿no? O hasta el tomo 12, tenés que ver toda la parte de East Blue, y obviamente, o sea, es como, más si uno lo tiene que pagar, digamos, como decirte, tenés que leer 12 tomos para saber si te gusta, es como mucho. Hay series que duran menos que 12 tomos, ¿no? Sí. Y lo mismo pasó un poco con Dressrosa, que se hizo muy larga, fueron 10 tomos, que 10 tomos, sobre todo en serialización de la Shonen Jump, fueron 2 años y medio, y en el ritmo semanal arrastra eso. Después, cuando vos, si agarrás los 10 libros y te los lees en una semana, ponele, así como en un maratón, no se siente tanto, pero en el momento de verlo, sí, se hace. Entonces, en ese sentido es como una víctima de su propia escala, digamos, y es algo que me parece que Oda se ha dado cuenta, porque por ejemplo ahora en Wano, si bien va a terminar siendo más largo que Dressrosa, es como que pasan más cosas y hay como que se nota un ritmo más acelerado, también porque se dio cuenta que si no terminaba más, calculo, pero sí, es como víctima de su propia escala en ese sentido. A ver, yo coincido en que Skypiea es un excelente arco. Lo que mucho se le achaca es que si sacas Skypiea del argumento no le cambia nada la vida ni a Luffy ni al resto del mundo, porque realmente es un momento donde ocurre en el cielo, ¿no? Que es un universo paralelo, una dimensión paralela, pero de golpe es donde realmente se ve la coordinación y la dinámica de grupo. O sea, incluso Usopp tiene un rol importante, que es proteger el barco, ¿no? En Skypiea. La ves a Robin por primera vez en acción y ves un poco de la humanidad de Robin, porque salían recién de Arabasta. Entonces la sacan ya de ese lugar de villano y la ponen en lugar de Nakama. Lo mismo pasa en el arco de Foxy, que es un arco muy, muy apaleado, donde se ven la humanidad de los personajes y el cariño que se tienen entre sí. Incluso tanto esta rivalidad entre Zoro y Sanji.
Pero arcos como Skypedia, como Dressrosa, como Wano, que todavía no lo terminé de ver, que hablan acerca de cómo el país o el reino se enajena del resto del mundo, ¿no? Como no quiere tener contacto, y cómo la llegada de los sombreros de paja vienen a demostrar que no todo era como a romper esa burbuja, ¿no? Esa ilusión de que no todo era malo, de que no era todo perverso, nocivo, de que el pasado no hay que olvidarlo, pero hay que poder sanar esas heridas para poder seguir adelante. Hay mucho, en muchos arcos, de esta filosofía de la historia. De la historia no hay que olvidarla, pero sí hay que poder ver el porvenir, porque si no estamos estancados en el tiempo y en el espacio y no crecemos como seres humanos. De nuevo, a mí los que más me gustan son estos de Skypedia y Dressrosa, más que nada por todo el hispanismo que hay de trasfondo, pero sí entiendo que se ha hecho largo, y de Wano se entiende que sea largo también porque pasan muchas cosas, es un momento, es un clímax, y aparte vos me podrás decir, pero es la saga que más habla de Japón y de la historia de Japón en general. Sí, es que de hecho, un poco lo que decías esto, ¿no? De que es como un tema recurrente el de la nación encerrada en sí misma, ¿no? Del aislacionismo. Muchos han dicho con razón, creo que es un comentario sobre la historia de Japón, ¿no? Y justo, sobre todo si uno se tiene en cuenta que buena parte de One Piece fue serializado en el Japón contemporáneo de Abe, digamos, que tuvo como un giro a la derecha en el discurso nacionalista, y digamos, y ahí claramente sí hay como una digamos, como que Oda sienta su postura de que él se imagina digamos, lamentablemente es una frase que tiene connotaciones diferentes en nuestro país, pero como no abierto al mundo, no tenemos que abrirnos al mundo, porque Japón es un país que tradicionalmente, digamos, siempre tuvo esa pulsión a encerrarse, digamos, y a pensarse como un universo en sí mismo, y que de vuelta también juega de nuevo con la otra cosa que vos decías acerca de digamos, esta cosa omnívora de One Piece, de tomar referencias de otras obras. Es como que One Piece es del mundo de alguna manera, como que toda la cultura, una cosa más de cultura universal, medio decimonónica, que ha caído en desuso, digamos, por críticas bien fundamentadas acerca del colonialismo y todo, pero al mismo tiempo es interesante como One Piece puede como hacerse cargo de esa cultura universal y al mismo tiempo hacer una crítica al colonialismo. En ese sentido es muy bueno como logra, digamos, como armar esas capas de significado, pero sí, ciertamente es una cuestión que le preocupa ahora, digamos, ¿no? Y en Wano es como que llega a su apoteosis, ¿no? Hay que abrir este país que básicamente es Japón, hay que abrirlo, hay que abrirnos al mundo. Bueno, la pregunta 9, más subjetividad, y esto ya es casi trabajo de adivinos y profetas. ¿Cuáles son tus expectativas para lo que nos queda de One Piece? ¿Cuánto nos queda también no de One Piece? Y si tenés alguna teoría sobre cómo terminará. Yo creo que esto es una cuestión que ocupa un porcentaje importante de mi cerebro todo el tiempo. Siempre está como operando como una ventana, digamos, en el fondo. Y mira, desde que salió el tomo 60, que es el momento del timeskip, y es, digamos, como que Oda deliberadamente eligió a ese volumen hacer una reversión de la primera portada, ¿no? Digamos, con ahora la tripulación casi completa con la que era en ese momento. Es como que hay una lógica de espejo en la serie, como que están los primeros 60 volúmenes antes del salto temporal, lo que daría a pensar que hay 60 volúmenes después del salto temporal, con sagas que de alguna manera suelen estar como espejadas, digamos, como que hay ecos de Liz Blue en la parte de Fishman Island, donde se meten bajo el mar. Hay ecos de, digamos, como de Enies Lobby en por ahí lo que estamos viendo ahora. Es como que hay ciertas, digamos, como que a mí me gusta esa idea de como que hay una simetría, y lo que dijo Oda en este año, de que le quedan 5 o 6 años, más o menos dan a pensar de que por ahí vamos a andar, de que van a ser más o menos 120 tomos, un poquito más, probable por ahí un poquito más,
pero por ahí va a andar, digamos. Y en cuanto a... O sea, si digamos, si son 120 tomos, eso significa que un Wano que en el manga está empezando a cerrar, por ahí van a quedar 20, 19, 18 tomos para ese último empujón hacia el One Piece, ¿no? Y en cuanto a teorías, sí, o sea, si estás al día con el manga, incluso con el anime, porque el anime le está pisando los talones al manga, o sea que están ahí, es como que ya se ve bastante claro, sobre todo a partir de ese interludio, que en el anime está también, ¿no? Cuando van a Marilloa, que es la Reverie, y está Sabo, y está... Sí, o sea, ahí se muestra como en paralelo a lo que está pasando en Wano y se extiende mucho para como un arco de relleno casi, se lo muestra como Claro. un arco de relleno. Ahí es como que ya están las cartas sobre la mesa, digamos, de claramente en la saga de Wano, digamos, no quiero decir mucho para no spoilearte, pero claramente el tema de los yonkos se termina ahí, o por lo menos va a tener una suerte de conclusión ahí, y después lo que queda es una carrera hacia el One Piece, digamos, claramente con Barba Negra del otro lado, como la némesis de Luffy, y después en el panorama más grande, eso enmarcado en la lucha entre los revolucionarios y el gobierno mundial, y más grande todavía, digamos, como en el siglo oscuro, la historia del mundo, del mapa del mundo, que digamos que por ahí cuando uno empieza a leerlo, como que te desborda, pero ya para esta altura de la serie es claro que está todo atado, digamos, en todos estos elementos están confluyendo. Incluso cosas, cada tanto siempre suben algunas páginas de fan de One Piece, a Vegapunk se lo nombró hace 800 capítulos y todavía no aparece, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esa que claramente, a mí una cosa que me desvela es lo que se muestra en esta historia contada en las portadas de Enel, que está en la luna, a ver si eso va a tener algún momento, me lo imagino bajando de la luna en nave espacial y me vuelvo loco. Así que, o sea, hay muchísimas cosas. Los fans más veteranos están obsesionados con que tienen que pasar por Elbaf para volver a ver a los gigantes. Te estaba por decir eso, porque lo único que conocemos de Elbaf es lo que nos cuentan los gigantes que fueron apareciendo y los recuerdos de Big Mom. Después, sacando eso, Elbaf no se conoce. Y es el sueño de Usopp. Eso es una teoría de que no todo este tema, ¿no? Que tenemos el tema de la D, que está atada al tema del siglo oscuro y de la historia oculta del mundo. Si bien a veces Oda se le va digamos, como se le escapa la relación de tamaños, es evidente que hay algo con los tamaños. Por ejemplo, Wano, que es un país que es cerrado, que no se mezcló con el resto del mundo después del siglo oscuro, son todos gigantes, todos miden 3 metros. Entonces hay una teoría, porque por lo menos en la traducción en inglés, de que el reino antiguo de donde supuestamente venía Joy Boy era el Great Kingdom, el gran reino. Y hay algunos que especulan que tal si no era gran reino por la grandeza, sino porque eran todos grandes. Entonces hay como una cuestión como que se diluyó la sangre y por eso la gente es más chiquita. Y si lo de la D viene por el lado de los gigantes, entonces un paso por Elbaf podría aclarar un poco, quizás. Claramente, si Oda planea terminar la serie en lo que le queda, que tampoco es tampoco, estamos hablando de 5 o 6 años, 20 y pico de tomos, va a tener que empezar a unir las fichitas y los misterios se van a tener que resolver uno junto al otro, porque si vamos uno por uno no termina nunca más. Pero por ahí despierta un poco de miedo, ¿no? Lo que funciona tan bien en One Piece y también lo que hace que uno se mantenga enganchado durante tantos años, se empiece como a eclosionar, ¿no? Da un poco de miedito, también por las expectativas que genera la respuesta, la sorpresa y los efectos que eso puede provocar en los espectadores. Dudo que se enojen. O sea, hasta ahora creo que lo único que nos hizo enojar Oda es que no mata personajes casi, pero es eso, ¿no? Al mismo tiempo da un poco de miedo que todo se termine. ¿Qué queda después de One Piece? Pues, yo creo en ese sentido
por un lado, digamos, el tipo es un obsesivo y tiene todo pensado y creo que va a engranar todo, probablemente queden cosas colgadas, ¿no? Y después se acerca es como bien vos decís, el tema de las expectativas es un arma de doble filo, y de hecho las series que han vivido de crear expectativas y se han vuelto exitosas por la expectativa que crean, terminan, digamos, el pez por la boca muere, y el gran ejemplo siempre es Lost. Como que yo soy un gran defensor del final de Lost, pero a la gran mayoría de la gente no le gusta, y que de alguna manera es casi como necesario que pase eso, porque cuando vos vivís 6-7 años, digamos, como asusando que el final, el misterio, no hay respuesta que alcance para cumplir esas expectativas, digamos, porque las expectativas superan cualquier respuesta posible. No hay manera de cumplir. O sea, probablemente hay que prepararnos para los fans de One Piece enojados con el final. A mí lo que me intriga mucho del final de One Piece es qué va a pasar con la Jump, porque cuando terminó Dragon Ball pasó de esos 6 millones de ejemplares, cayó 50% a vender 4 millones. Y entonces yo tengo la sensación de que cuando termine One Piece puede llegar a ser el final de la Shonen Jump, por lo menos en papel. Ciertamente va a ser un final de época, digamos, de la revista, y por ahí va a ser un buen momento para que la editorial directamente se pase completamente al modelo digital, y de vuelta vende 1 millón de ejemplares. O sea, claramente no es un problema de que no vende, bueno, pero para las escalas que supo vender la revista es como, y mucho de eso está sostenido por One Piece, que digamos que sigue siendo un caso excepcional en que en este ranking del que hablábamos semanal, One Piece siempre está primero o segundo entre los fans, cuando otras obras longevas como Naruto o Bleach para el final ya estaban al final del ranking, por el simple desgaste de la serie que continúa. Pero One Piece siempre ha logrado mantener el interés de los lectores, lo que marca que el día que la serie no esté va a generar un vacío interesante ahí. Sí, es casi como esto que decías de la primera vez de la Jump sin Spocom, ¿no? Pero a gran escala, seguramente va a ser un impacto muy, muy duro de llenar. Bueno, y para ir cerrando la entrevista, recomendaciones que les darías a los oyentes, por un lado acerca del estudio y el análisis de serializaciones, de revistas, de la industria de la cultura de masas, y a aquellos que quieran consumir o analizar One Piece. Y en ese sentido, recomendaciones, yo creo que como casi toda cosa, yo creo que la mayoría de la bibliografía está en inglés, o sea que una buena recomendación sería hacerse del idioma. Y lo que es interesante es que es como que si uno ve lo que se escribe acerca de manga y anime, en general se cita la bibliografía en inglés, o incluso en Alemania encontré bastante bibliografía alemana que por ahí dialoga un poco con la de inglés, aunque no tanto, pero es interesante que llega poco de lo que se escribe en Japón sobre manga y anime, que obviamente es por la barrera idiomática, ¿no? Pero en ese sentido diría por ahí eso, digamos, como prepararse para ponerse a leer en inglés, digamos, porque no es que no haya nada producido en español. De hecho, nosotros somos parte de una red de investigadores que producen en español, y hay muchísimo. Si el que quiera meterse en la página del RIAM va a encontrar una bibliografía interminable, pero lo que tiene la bibliografía en inglés me parece que es muy importante es que tanto por las características del mercado norteamericano como por las características de las ciencias sociales norteamericanas, tiene mucho más estudio duro, digamos, con números, con cifras, que eso es algo que es difícil de hacer acá, porque no es nuestra escuela en general, sobre todo cuando uno quiere pensar más en lo editorial, porque no es nuestra escuela, porque nadie publica números, es todo un juego de adivinanzas. Entonces, si vos querés saber si One Piece vende en Argentina, te tenés que quedar con una entrevista que dio Berto a un podcast en España que dice no vende. Bueno, él dice que no vende. Por ejemplo, yo ahora he descubierto que Berto dice que Slam Dunk vendió mal acá.
Bueno, pero ¿qué es vender mal? ¿Cuál es el parámetro de vender bien o vender mal? ¿Cuánta cifra es? No sabes, te tenés que quedar con la palabra. Lo único que puedes sacar de ese dicho es que vendió menos de lo que él quería vender, eso seguro. Pero es como un juego de adivinanzas, entonces, y ese podría ser otra recomendación para el que quiera pensar la pata más editorial, digamos. Es como un juego digamos, medio arqueológico y incluso es complejo, en ese sentido es interesante porque te encontrás los mismos problemas trabajando con el mercado editorial de manga ahora que encontraba cuando trabajaba con periódicos del siglo XIX, digamos, que no hay números, digamos, a pesar de que ahora están todos vivos, pero sí es complejo más pensar eso. Y después quizás para pensar One Piece o pensar una obra de manga anime en general, creo que por ahí sería interesante tener en cuenta todo el tema que de vuelta para ahí tira lo que más me interesa a mí, que es lo editorial, para siempre tener en cuenta, ¿no?, la dimensión de las traducciones y las mediaciones que tiene la obra. No, por ahí cuando uno quiere hacer un trabajo más crítico en el sentido literario, que uno se sumerge en la obra y la trabaja y la desmenuza, siempre tener en cuenta de que eso que estamos consumiendo nosotros tiene un nivel intermedio de mediación y que va más allá de la simple traducción, también va a la edición, a cómo se presenta la obra, digamos, el diseño del libro. Por ejemplo, no sé, en Rusia One Piece sale en tomos triples en tapa dura, por ejemplo, que eso es algo que descubrí estando allá con una experta en manga en Rusia, que tiene que ver con que en Rusia si no es tapa dura no es libro, y si no es libro no entra en el circuito de librerías. Entonces, mirá, para poder llegar a vender en yen y ruso tiene que ser tapa dura. Wow. Bueno, y es un poco a lo que voy, digamos, también tener en cuenta de que la obra nunca existe, digamos, en un vacío, sino que siempre tiene una dimensión material, y que esa dimensión material tiene que ver con, digamos, con tradiciones específicas del mundo donde uno está trabajando, ¿no? Claro, sí, yo siempre digo que se hace muy difícil hacer estudio de campo y, no sé, teoría de la recepción en Argentina y bueno, desde Argentina con obras que son extranjeras. La verdad que es un trabajo enorme, megalómano, que muchas veces implica ir hasta allá, no poner el cuerpo. Yo los pocos datos que recibí, por ejemplo, de Herder, que es una editorial que me interesa como fenómeno, no tanto por su contenido, su catálogo, la recibí viajando a Barcelona y hablando con un representante de Herder. Así que me imagino lo que debe ser hablar de One Piece, buscar datos sobre One Piece o sobre la Jump en general. Por ese lado es súper loable el trabajo que haces, que manejas varios idiomas, que te sumergís ahí en cualquier dato que te sirva de punta de hilo para investigar. Y bueno, nada, incentivarlos también de que no es un impedimento, de que no es un limitante. De golpe, nacionalmente hay mucha gente trabajando para crear un marco teórico, una teoría, herramientas de abordaje, y esas son tan válidas como pueden ser las estadounidenses, las europeas. No me animo a decir las japonesas porque justamente son los pioneros, ¿no? Pero llegar a estudiar japonés para poder verlas de primera mano, esas herramientas, es mucho trabajo a veces, y no por eso tenemos que tomarlo como imposible, ¿no? Como un impedimento. No, por supuesto, y aparte esta especificidad de la que estábamos hablando, como que demanda que nosotros creemos nuestro propio marco, digamos, porque si bien el manga es manga en todos lados, no es lo mismo el manga en Argentina que el manga en Estados Unidos que el manga en Japón. Cumple roles diferentes dentro del mercado, incluso dentro de la recepción, del consumo. Entonces siempre hay que tener ese horizonte presente. Y después, bueno, como siempre, digamos, siempre es recomendable investigar o trabajar un tema que uno lo apasione, porque la investigación es un trabajo que suele ser medio ensimismado, y digamos, y sobre todo en proyectos de largo aliento como una tesis, uno, por más que uno ame lo que hace, como que te terminas quedando sin energía al final. Entonces, si encima de eso no te gusta el tema, no vas a llegar. Entonces siempre está bueno tener ese plus, digamos, de que es algo que digamos que nos apasiona. Bueno,
Esto ha sido todo por hoy, el final de la entrevista. Gracias, Diego, por venir, por aceptar mi invitación. Espero que te hayas sentido cómodo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y sí, y lo bueno de One Piece es que siempre nos da revancha, ¿no? Quizás podamos repetir el día que termine o llegue alguna revelación, ¿no? Podamos volver a hacerlo de nuevo. Obvio, haremos un homenaje especial en ese caso. Bueno, para los oyentes, por favor, no olviden dejar sus comentarios, cualquier duda que tengan para mí o para el Dr. Labra, déjennoslo pautado y luego se los responderemos. Compartan, denle like y bueno, no olviden estar en sintonía para futuras entrevistas. Nos vemos la próxima.